Para poder excluir los ingresos obtenidos en el extranjero, esta exclusión se debe pasar ciertos requisitos y pueden excluir los ingresos obtenidos en extranjero. También pueden aplicar para la exclusión de la vivienda en el extranjero, como están viendo en la diapositiva, o la deducción de la vivienda en el extranjero. Y para poderlo aplicar están los requisitos, como ven, que debe pasar. Entonces, primero tiene que ser ciudadano americano o residente, esa es la primera condición. Y si es un ciudadano americano que solo tiene ingresos de Estados Unidos, ¿vamos a aplicar la exclusión? No, si está en los No, Estados Unidos. exacto. Tiene que tener ingresos ganados del trabajo del sudor de su frente. También tiene que haber vivido en el extranjero para poder aplicar esta exclusión. Que estamos De leyendo. acuerdo. Recuerdo que no le corresponde la exclusión. No le corresponde. Entonces todos están de acuerdo. Entonces, como ven, no es tan fácil este tipo de declaración y no es tan fácil tampoco para calificar, ¿sí? Porque tiene que pasar varios requisitos. Y bueno, esto es una declaración de trabajo. Larguísima. Entonces, larguísima. Sí. Entonces, No, bueno, era la 114, ¿no? De 10.000 a más. Y la otra No, era, la 8938 es donde se reportan las cuentas como tal. y las inversiones y todo lo demás, porque estaba La leyendo. vive en España, se mudó a, ¿cómo era el designación? Él es un ciudadano americano, que también es ciudadano español. Y él se mudó para acá cuando fue, el 13 de mayo. Entonces, él no le corresponde completar el formulario 2555, pero él sí debe completar el formulario 116. Esto es una declaración que lleva mucho detalle. La moneda extranjera es lo primero que ya lo hicimos. Entonces, el formulario 114 a Darcy del FINSE, que lo hicimos, él tiene que hacerlo y tiene que hacer el FBAR porque él tiene cuentas en el Banco Santander, ¿correcto? ¿Todos estamos de Sí, acuerdo? correcto. 8, Ese sí, porque ese es esto donde lo está el resumen de hicimos. todas sus cuentas, sí. Hay que le aplica, hay que hacerlo. Formulario que usted tiene que revisar. Cada cliente es diferente, cuáles aplican o no, para que no se nos quede nada. Esto es esta diapositiva, el filtro. Es extensa, pero bueno, hay que hacerlo. Además de eso, otros formularios que deben presentarse ante el IRS por separado de la 1040. Entonces, la 3520 ninguno le aplicaba, ¿correcto? No. Por no presentar los formularios en tiempo, las consecuencias que puede pasar. Otro formulario que tú le puedes aplicar a él es si él pagó algún impuesto en el extranjero, el formulario 1116 a darse. Porque tú, entonces, otra cosa que vimos en la clase anterior era cuando estamos trabajando con un cliente que tiene ingresos de fuente del extranjero, hay que revisar los tratados. ¿Cuál es el tratado que existe entre Estados Unidos y España? Bueno, claro, lo saben ellos. En eso quedamos también de la DEA en la clase anterior. Lice, ¿tú pudiste ver los tratados? Yo entré Yo no al lo link leí. y entré al link que tú mandaste, y justo estaba viendo porque una señora me llamó que vive en Japón, pero es un medio raro. Porque los tratados existen, los tratados fiscales, donde Estados Unidos tiene tratados con varios países, como tú mencionas, Japón. Y estos tratados lo que significa es que van a pagar impuestos a una tasa reducida o a lo mejor están exentos de que no pagan impuestos. Por eso es importante ver el tratado. Y esto también varía
entre países y también varía entre el tipo de ingreso específico. Entonces, porque esto lo mismo funciona de la gente que están, digamos, en este caso Japón, para acá, como de Estados americanos que estén, ciudadanos americanos que estén en Japón. También el tratado es recíproco, es para ambos. Entonces, también es importante saber el tratado, si existe un tratado en el país que está el cliente y qué es lo que dice ese tratado para saber cómo vamos a abordar esos ingresos. Sí, me faltó Entonces, revisar eso, voy a revisarlo de bien. Japón no lo sé, te lo traigo mañana porque no he Ok. leído ese tratado. Es importante saber si existe un tratado, porque esos Si existe tratados y son y qué es lo que recíprocos. dice. Y cómo exacto, cómo dice que tú vas a abordar los ingresos, porque a lo mejor está exento o a lo mejor tiene una tasa reducida, entonces hay que ver esa parte también, que queda Ujú. investigar esa parte porque existen acuerdos bilaterales, ¿te acuerdas? Ok, perfecto. Entonces no puede pagar doble pago. Porque la exclusión, que en este caso para él no aplica, es solamente para el pago de los impuestos federales. Pero si usted tiene un cliente que trabaja, digamos, en España y tiene salario y tiene o trabajó por cuenta propia, el impuesto del empleo no está excluido. Es solamente el pago del impuesto federal lo que está en la exclusión hasta el límite anual que se actualiza todos los años por la inflación. Entonces, por eso es importante ver lo que dicen los tratados, ¿ves? Sí, Al final de la diapositiva tienen la sección de preguntas frecuentes a Darcy. Y bueno, ahí en la sección de preguntas frecuentes también tienen, corrobora, estas preguntas frecuentes son de la biblioteca del IRS, no es ok. Recientemente llegué al país por trabajar en hora al país extracto, X, digamos al a país. país X. Ok, a país X para trabajar en Orange Tractor Co. Y preveo estar aquí durante 5 o 6 años. Entiendo que al completar un año completo cumpliré con los requisitos para una exclusión o deducción bajo la prueba de residencia de buena fe. ¿Es esto correcto? No necesariamente. La ley establece que para cumplir los requisitos de esta prueba y acceder a la exclusión de ingresos ganados en el extranjero, la exclusión de gastos de vivienda en el extranjero y o la deducción de gastos de vivienda en el extranjero, una persona debe ser residente de buena fe de un país o países extranjeros durante un periodo ininterrumpido que abarque un año fiscal completo. Si al igual que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, usted presenta su declaración de impuestos basándose en el año natural, el año fiscal al que se refiere la ley comprendería del 1 de enero al 31 de diciembre de un año determinado.